En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos, Señor, te damos gracias por este día. Te bendecimos, Señor, por la fe, por tu Hijo Jesucristo, que ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado para nuestra justificación. Te damos gracias también, Señor, porque nos das un lugar en la iglesia, a cada uno de nosotros, para que podamos recibir el Espíritu Santo y vivir el Evangelio. Te pedimos, Señor, que nos concedas en esta noche tu espíritu de amor para poder acoger la enseñanza de la iglesia, para poder defender la vida, la familia. A mí me concedas tu Espíritu Santo para poder transmitir la fe. Todos juntos decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, queridos hermanos. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que esta noche se han dignado participar con nosotros en este cuarto día de nuestras conferencias sobre afectividad, amor y familia. Hoy día, en este cuarto día, vamos a dedicar al tema de la ideología de género. Hemos hablado el primer día sobre la revolución sexual, toda la revolución de la cultura. El segundo día, cómo la Iglesia ha respondido por medio de los papas, el magisterio, a esta cuestión tan importante. La Iglesia también nos ha ayudado a poder buscar una solución, como en este camino de diálogo Iglesia-Mundo, pues han aparecido un camino, una enseñanza sólida partiendo del Evangelio, como es el caso de lo que hemos visto, el tema de la sexualidad. Y ahora vamos a ver el tema de la ideología de género, cómo la Iglesia pues también lo ve, es parte de la historia de la humanidad, también de la historia de la Iglesia, entonces no somos ajenos a esta realidad. En este sentido vamos a dividir el tema de la ideología de género en 2 días. Hoy día vamos a hacer la primera parte, diremos algunas cuestiones sin pretender agotarlo todo, porque ya hay bibliografía extensa sobre el tema, porque es un tema actual, un tema que lo vemos día a día, y después lo veremos en el día lunes, la segunda parte, también sobre cómo la Iglesia lo ve este tema social. Entonces, les invito, hermanos, a poder también ver y poder vivir también esta conferencia, y espero que podamos también luego dialogar. Sé que es un tema también un poco quisquilloso, que no es un tema fácil. Entonces vamos a ver esta noche, este cuarto día, el tema de la ideología de género. Antes de meternos de lleno, repasemos un poquito el tema de cómo en la historia han existido revoluciones. Siempre han existido en la historia, pues, este deseo de poner en marcha un cambio en la sociedad, en la vida, en la misma historia. Y dentro en el siglo XX, también existen revoluciones, ¿no? Estas revoluciones, que primero es el ateísmo, ¿no? El ateísmo, que es una revolución que quiere poner al hombre en contra de Dios, pero eliminando a Dios de la vida del mismo hombre. El ateísmo
se puede expresar con una frase en latín que se dice así: et si Deus non daretur. Et si Deus non daretur, es decir, como si Dios no existiera. El ateo vive como si Dios no existiera, vive para sí, no vive para Dios. Aún más, ha quitado a Dios de su vida. Por eso decimos et si Deus non daretur, como si Dios no existiera. Hay un ateísmo teórico que va argumentando sobre la no existencia de Dios, y un ateísmo práctico que no le interesa mucho disputar sobre si Dios existe o no existe, sino que simplemente en su vida seguía como si Dios no existiera. La segunda revolución es el materialismo. El materialismo, también hay un materialismo ateo, pero en el materialismo en sí mismo lo que va a quitar al hombre es su dimensión espiritual, y va a reducir al hombre solo a lo corporal, a lo material, con parámetros cientificistas, como en este caso partiendo del positivismo inglés, con el tema de la objetividad y la cientificidad de la propia ciencia. En este sentido, el materialismo pues entra como una revolución, ¿no? En el fondo, tanto el ateísmo como el materialismo pues van yendo poco a poco. Primero, contra Dios. Vivir el hombre de espaldas a Dios. Segundo, parte del hombre, es decir, parte de su ser del hombre es la parte espiritual. Negar esa dimensión espiritual del hombre para reducir solamente a lo material, a lo corporal, al hombre. Es decir, reducirlo al plano horizontal, a un plano mundano. La tercera revolución es la ideología de género, que ya viene directamente a negar la existencia de una naturaleza humana objetiva. Es decir, lo que niega es que no existe una naturaleza humana objetiva. Si decimos objetiva, es aquella que es común para todos, sino existe una naturaleza humana, pero que es subjetiva, que se puede ir configurando. Por eso se va a hablar en la ideología de género sobre este tema. Entonces, vamos a ver esto en esta noche, esta revolución de la ideología de género. Esta revolución de la ideología de género tiene su raíz, que hoy día no lo veremos la próxima semana, el lunes, pero vamos a ir sentando bases. Primero, ¿qué se entiende por ideología? Porque de aquí, precisamente, el tema del gender o ideología de género, pues se va a entender también muy bien. Y es importante que nosotros podamos ir grabando, ir recordando qué indica ideología. El término ideología como término, pues recién se va utilizando en el siglo XVIII con la Ilustración, y va a indicar la ciencia de las ideas, la ciencia de las ideas. Bobbio dice que una ideología es un sistema de creencias o de valores. No todos los autores, cuando hablan de ideología, siempre van a decir que es un sistema que tiene creencias y valores, que se utiliza en una lucha política, social. Pero esto que dice a continuación es muy importante, porque este sistema de creencias, de valores, es para influir en el comportamiento de las masas. Retengamos esto, para influir en el comportamiento de las masas. Actualmente
se entiende, y dice este autor, Eugenio Albuquerque, dice él que actualmente la ideología se entiende como un sistema de ideas y de valores que pretende ofrecer una visión global del hombre. Pero retengamos esa palabra, que pretende ofrecer una visión global del hombre, de la sociedad. Por tanto, la ideología siempre se va a llevar a un campo de discusión sobre qué expresa con la palabra ideología, es decir, este sistema de ideas y de juicios sobre el hombre y la sociedad, sobre la persona y la sociedad. Entonces, es una pretensión de ofrecer una visión global del hombre y de la sociedad, de la historia, y que tiene función, como decía Bobbio, de guiar los comportamientos de las personas. Es decir, de las ideologías se sirven los dirigentes políticos para poder movilizar masas. Entonces, dentro de esta movilización de masas y de actitud, de comportamientos, pues detrás hay una ideología. Dicho esto, preguntémonos ahora. Esta noche iremos avanzando poco a poco en forma de preguntas y respondiendo. Preguntémonos primero, ¿qué es la ideología de género? La ideología de género es una revolución cultural. La revolución sexual no solamente se da como una revolución sexual aislada, sino también como una revolución cultural, una revolución jurídica, es decir, es un cambio en el sistema antropológico. Por eso, en esta revolución cultural, una de las más insidiosas y destructoras que puedan pensarse es la ideología de género. Para la ideología de género no existe naturaleza humana. Una naturaleza humana que es verdad y objetiva sobre el ser humano, ¿no? Y esto, hermanos, es importante, parece una cuestión bastante teórica, bastante filosófica, porque el concepto de naturaleza indica aquello que es común a todo hombre, que es común a ti, al vecino, pues, es decir, a todos los que pertenecemos a esta naturaleza humana. Por ejemplo, los gatos tienen otra naturaleza canina que no pertenecen a nuestra naturaleza, ni nosotros pertenecemos, somos distintos. Entonces, este tema parece abstracto, un poco difícil, que entre comillas podemos pasarlo rápido porque nos interesa lo concreto, porque a veces asistimos a un mundo y en Perú es lamentable, leemos poco, ¿no? Ahora con esta pandemia estamos viendo que el Perú no es una potencia mundial, aunque nos han dicho siempre que ha superado, que tanto ha disminuido la pobreza, y vemos que no es cierto, y como todo lo que estaba oculto ahora aparece, y entonces a veces pensamos que lo práctico es lo más importante o lo más atrayente. Sin embargo, en tema de la ideología de género, todo lo que vas pensando, lo que has visto o lo que se ha dicho por las redes sociales o por la prensa, todo eso hay que verlo desde una antropología, desde unos conceptos claros que es importante tenerlos, ¿no? Y solamente desde esos conceptos y las palabras y los conceptos bien entendidos, pues vamos a poder dialogar y poder también dar una respuesta adecuada, o también a nosotros poder también tener un juicio crítico sobre las cosas que van pasando. Es decir, en tema de ideología de género, a veces es atrayente cuando salen las noticias, ¿no? Que cuando hacen la marcha, el orgullo gay,
pues imitan a la Virgen María abortando, ¿no? A un Jesús gay crucificado y así sucesivamente, ¿no? O cuando nos presentan que las marchas de orgullo gay y otras marchas feministas y todo lo demás terminan en las puertas de las catedrales, en las puertas de las iglesias, o saquean o intentan quemar. Estoy diciendo cosas que son de noticia, lo pueden buscar en Google, cuando un pasado eh, siempre vemos 10, 15 mujeres desnudas en la puerta de la iglesia, de la catedral, entonces hacen noticia y pensamos que, que así, pues eso es lo práctico, eso es lo que importa, pero todo eso, hermanos, para hacer un juicio recto, además deberíamos preguntarnos por qué, no sé si tú te has preguntado, de por qué siempre estas marchas terminan en, en las puertas de las catedrales intentando quemarlos, por qué tienen que atacar a la iglesia católica, digo, ¿no? En sus marchas, pues, es decir, hay un porqué detrás de eso, hay un porqué. Entonces, pero todo eso podemos verlo si no solo vemos a qué malos que son, querían quemar la iglesia, o alguno dirá, ah, qué bueno, ¿por qué no lo quemaron? Y entonces no podemos quedarnos ahí. Necesitamos sentar bases filosóficas que son importantes para poder tener un juicio crítico. Entonces, la ideología de género, esta revolución cultural, lo que niega es que exista una naturaleza humana, una verdad objetiva sobre el ser humano, ¿no? Una verdad objetiva sobre el ser humano. Por tanto, la teoría de género, o el gender, ¿no? El gender, sostiene que el hombre es el resultado de la cultura. Aquí viene primero lo que está en rojo. Si no hay una naturaleza humana objetiva, si no hay una verdad objetiva sobre el hombre, es decir, no hay algo común que sea roca firme, del cual todo hombre participemos, entonces el hombre, la persona será el resultado de una cultura, es decir, de una construcción, ¿no? De una construcción que se construye con independencia. El hombre se construye a sí mismo de modo independiente a la naturaleza humana y a las leyes universales sobre el hombre. Entonces, hermanos, aquí viene una imagen bastante sintomática que es propia de la ideología de género. Es un niño, pero que en su sombra se ve una niña. Entonces, esa es la expresión de la ideología de género, porque las diferencias entre el hombre y la mujer, entre varón y mujer, son construcciones, dirán ellos, meramente culturales y convencionales. Entonces, volvemos a la diapositiva anterior. Hemos dicho que niega una naturaleza humana objetiva, niegan una verdad objetiva sobre el hombre. Entonces, si no hay una verdad objetiva, entonces se ha construido culturalmente y cada cultura, cada pueblo fue asignando roles. Otra palabra que aparece, el rol de madre, el rol de mujer, el rol de varón, y entonces se fue construyendo. Y esta construcción es convencional, ¿no? Como, por ejemplo, el semáforo es algo convencional, que el rojo indique peligro, que el ámbar diga despacio, ¿no? Y el verde diga pase. Eso es convencional. Los que han puesto el semáforo, los que han inventado el semáforo, podían poner otros colores, ¿no? Y ya está. Pero en el caso de la persona humana, no es convencional, sino que es
es la naturaleza humana misma que nos da un sexo. Veíamos que la persona es un ser sexual, ¿no? La persona es un ser sexual, la persona es alguien que tiene cuerpo, perdón, alguien que es cuerpo. Esa famosa expresión de la pregunta, ¿yo tengo un cuerpo o soy mi cuerpo? La respuesta es que no es que yo tenga un cuerpo, como yo tenga un abrigo, como yo tenga una zapatilla, no, no tengo un cuerpo, sino yo soy mi cuerpo, porque mi cuerpo expresa mi persona, como también mi vida, mis palabras, mis acciones expresan mi persona. Y del mismo modo mi cuerpo también expresa mi persona, porque nosotros no conocemos a una persona en su alma. O sea, no ves a un ser espiritual caminando, ves a personas caminando. Y tú conoces, y tienes amigos, tienes familia que son personas que son con su cuerpo y con su alma. Entonces, este presupuesto de esta relación de decir que ser hombre, ser mujer son meramente construcciones culturales, y entonces viene lo siguiente, ¿no? Una cultura pues ha dado un rol de mujer, de madre, que fue imponiendo, entonces la ideología de género dice hay que deconstruir la famosa deconstrucción para poder reconstruir, ¿no? Para poder reconstruir según las leyes, según las normas, según las luchas que se han adquirido. En este sentido, ¿no? La ideología del género parte de un presupuesto de que el sexo sería el aspecto biológico del ser humano, pero sin embargo esto es accidental, no es sustancial, dicen los ideólogos del género, que no es sustancial, que no afecta a la persona, sino es algo accidental, ¿no? Eh, en cambio, el género es esta construcción cultural sociocultural del sexo. Explico. El género es una construcción cultural totalmente independiente del sexo. De tal modo que si un chico se siente orientado, ¿no? Ahora viene otra terminología, la orientación sexual, ¿no? Si un chico tiene una orientación sexual y de ser mujer, entonces él construye su género de mujer o de cualquier otro, ¿no? Y para poder vivir según esa orientación. Entonces, los ideólogos van a decir que es más importante la orientación que uno tenga que el sexo biológico. Es decir, es más importante lo que la cultura le da y le pone que aquello que ha recibido de la naturaleza. Es decir, aquello que le viene dado por la biología. Por tanto, ¿no? La sexualidad no es constitutiva del hombre. Si es algo accidental, ¿no? Si es algo accidental, entonces no es algo esencial para el hombre. Sin embargo, la persona humana existe en dos modos. En dos modos. Una persona es un ser sexuado de modo en masculino o femenino. Pero para la ideología del género, como no constituye lo esencial, sino es algo accidental, como el color de un carro es accidental, de una casa es accidental, y los accidentes siempre subsisten en la esencia, ¿no? El carro lo puedes pintar de otro color, te gusta, haces tu trámite y ya está. Tu casa lo puedes pintar de otro color, porque el color es accidental. Pero si es constitutiva, ¿no? Si es la esencia misma, si lo quitas eso,
Si a tu casa quieres que deje de ser casa, tendrías que destruirla, pero entonces ya no es casa, será unos escombros. Es lo mismo, la persona es un ser sexuado, no somos seres angelicales, existimos como seres sexuados, pero el sexo es parte constitutivo de nuestro ser, porque siempre, desde nuestro nacimiento, pues existimos como varón o como mujer, ¿no? Sin embargo, para la ideología del género, el sexo, el ser humano mismo, es resultado de su propia voluntad, de su propia elección. Por eso entra esta nueva terminología que es la deconstrucción y la reconstrucción, ¿no? En esa reconstrucción es el resultado del hombre. Bien, dicho esto, expliquemos por qué utiliza la palabra género en vez de sexo. Sexo hace referencia a la naturaleza. Y esta naturaleza existe en dos posibilidades, varón y mujer. La naturaleza humana, ¿no? La persona humana es un ser sexual. Esta expresión es muy fuerte. No solamente indica la genitalidad, sino que la sexualidad influye todo el ser de la persona, su aspecto biológico, su aspecto psíquico, su aspecto espiritual. Por eso, es decir, influye a todo el ser de la persona humana, como varón o como mujer. Género, en cambio, procede de la lingüística, procede de un lenguaje, como masculino, femenino y neutro. En latín, yo soy profesor de latín, en latín existe masculino, femenino y neutro, ¿no? Hay adjetivos masculino, femenino, neutro. Hay palabras que en latín como templo, ¿no? En español es masculino, pero en latín es neutro, ¿no? Es neutro, pero la traducción tiene que hacerse como se habla en español. Entonces, género tiene esta acepción de masculino, femenino y neutro. Judith Butler en 1990 publicaba un libro en Nueva York. Ella es una ideóloga de género, súper feminista, ¿no? Súper agresiva también. Y, ella explica qué se entiende por género, ¿no? Esto es un texto que no es de la iglesia, que no es de un teólogo, sino es un texto de una ideóloga del género. Es un texto que es de ellos mismos. Es decir, según este texto, según estos conceptos, ellos se guían, ellos se movilizan. Entonces, es importante este texto porque nos ayuda a entender lo que ellos entienden por género, ¿no? Dice Judith Butler, el género es una construcción cultural, ¿no? Por consiguiente, no es el resultado causal del sexo. Primera cosa, el género, todo lo que hemos dicho, ella lo retoma, lo repite y lo enseña. El género es una construcción cultural que se toma de la lingüística, por tanto, no puede ser causado por el sexo, ¿no? Es decir, el género siempre va al margen del sexo, de la naturaleza, porque no existe una naturaleza humana objetiva. La naturaleza, el hombre se va construyendo a sí mismo según su propia elección. Por tanto, el sexo no tiene que influir en su atracción, en su tendencia o en el género que uno escoja. Ni tan aparentemente fijo como el sexo. El sexo es fijo, dice Butler. El sexo es fijo porque dividen en dos, varón, mujer. En cambio, el género no es estable, no es fijo, sino va en un vaivén.
es algo amorfo, que no tiene una consistencia propia que se pueda, sobre eso se puede ir construyendo, ¿no? Según una elección de cada individuo. Continuar. Al teorizar, que el género es una construcción radicalmente independiente del sexo, ¿ven? Vuelve a ratificar de nuevo esta separación entre género y sexo. El género mismo viene a ser un artificio libre de ataduras. Entonces, el género no está vinculado a nada, solo a la cultura y sobre todo a la propia elección. No tiene ninguna atadura. En cambio, el sexo está vinculado a la naturaleza humana. En consecuencia, dice él, dice ella, varón y masculino, ¿no? Varón masculino de género, podrían significar tanto un cuerpo femenino como uno masculino. Claro, es de acuerdo a una elección libre. Mujer y femenino puede significar tanto un cuerpo masculino como uno femenino. Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende? Depende de la elección de uno. De eso depende. Entonces, aquí hemos entrado en un subjetivismo. Este libro, el libro nuevo, negro de la izquierda griega, de estos autores argentinos, Nicolás Márquez y Agustín Laje, aquí también tengo uno autografiado. Entonces, este libro, por ejemplo, habla de esta ideología de género o subversión cultural. Estos dos no son teólogos, son politólogos. Entonces, en este libro afrontan el tema de la ideología de género desde esta subversión cultural, es decir, desde un aspecto cultural y cómo también influye en la política. ¿No? Son politólogos especialistas en política, entonces ellos lo estudian desde este tema que es súper interesante. En la ideología del género hace un lenguaje nuevo, crea un lenguaje nuevo. Y esto es propio de la ideología, porque con su lenguaje o cambiando el sentido a las palabras y dándole un sentido nuevo, pues se va a querer imponer también, como dirá el Papa Benedicto, que la ideología de género es una colonización cultural, Lucetta Scarafia, una italiana, decía así, que en el siglo XX, ahí me falta el 20, en el siglo XX se da una revolución conceptual fundada en la manipulación del lenguaje. Ahí hay otro error. Hay una manipulación del lenguaje, porque manipulando el lenguaje y moviendo el sentimiento es como se va introduciendo esta ideología de género. Hay que manipular. Por ejemplo, se dice al aborto, ¿qué se le dice? Interrupción del embarazo. Porque aborto, la palabra aborto, es muy fuerte. Además, ellos dicen que es un término religioso, un término de iglesia, pues siempre todo para poder rechazar lo que es en sí. Y dirán, cambiarán de lenguaje, dirán interrupción del embarazo. Y no se da ninguna interrupción del embarazo, sino se da un aborto donde se mata a un niño inocente, indefenso y todo lo demás. Entonces cambia el lenguaje. Y una vez y muchas veces, quizá ustedes también han entrado en cuestión de por qué la iglesia es tan radical, tan inconsciente y todo lo demás. Es que
te han cambiado el lenguaje. Esta ideología, esta revolución cultural, sexual y todo lo demás, pues se explica con ese ejemplo clásico que se pone de poner una rana, a una rana. Hay dos recipientes, un recipiente caliente, ¿no? Un recipiente caliente, agarras la rana y lo echas a la rana en el recipiente. Pero como está caliente, la rana lo echas y la rana, ¿qué hace? Salta de inmediato porque está muy caliente, ¿no? No puede resistir, entonces salta. Si una ideología nos presentan así tan abiertamente, entonces uno de inmediato lo rechaza. Sin embargo, las ideologías no actúan de ese modo. Si no está la rana, lo ponen, es que está en su agua fría, que es su hábitat, agua fría, y le van poniendo un mechero debajo para ir calentando poco a poco, poquito a poco se va calentando el mechero y la ranita se va acostumbrando a esa agua primero tibiecita, 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 hasta que el agua se calienta y muere, ¿no? Entonces, es así la ideología, ¿no? Que nosotros estamos en nuestro hábitat y entonces nos van calentando poquito a poco, nos van cambiando el lenguaje, nos van cambiando una cosa y la otra. Al final terminamos creyendo que eso es verdad. Y es así como actúa. Por eso, esta manipulación del lenguaje es muy, muy importante, ¿no? Y esta manipulación del lenguaje, además que la ideología del género tiene su raíz en el marxismo y todo lo demás, y eso se ha dado en el marxismo, se ha dado en el terrorismo en Perú, con Abimael y todos sus secuaces, pues se ha dado una manipulación del lenguaje, ¿no? Yo soy de Ayacucho, soy de Huanta, he vivido en Huanta, he estudiado, he vivido en el Braim, famoso Braim, que es muy bonito el lugar, pero es muy sufrido por el terrorismo. ¿Y qué se decía? Cuando hacían sus famosas asambleas populares los terroristas, ¿qué te decían? Que están luchando por el campesino, están defendiendo al campesino, están luchando contra los capitalistas, contra los grandes gamonales y todo lo demás, para que los campesinos que son oprimidos sean libres y que tengan su chacra, sus posesiones, su propiedad privada y todo lo demás. Pero ¿a costa de qué? A costa de matar campesinos. Es decir, yo soy, yo soy de Ayacucho y sé de primera mano estas cosas, ¿no? Porque yo he vivido ahí. Entonces, hermanos, y aún más, ¿no? A un ayacuchano escuchar que en la prensa, ¿qué están haciendo? Manipular lenguaje y decir que en Perú, no, en los años 80, 90, no hubo terrorismo, sino que hubo un conflicto social, hubo una guerra civil todavía fuerte, pero hubo un conflicto social. ¿Para qué? Para negar una verdad que ha cobrado más de 40,000 vidas, literalmente un genocidio, ¿no? Entonces, hermanos, es así se mueve las ideologías. La ideología marxista, la ideología de género, se mueve cambiando un lenguaje. Claro, los jóvenes que no han conocido de cochebombas, que no han visto nunca cuando los terroristas amarraban, mataban perros y los colgaban en los postes como signo de alimentar a la gente que si te opones al partido te va a suceder esto, ¿no? Esa cosa que los jóvenes que no lo han visto terminan creyendo que en Perú no hubo terrorismo. El terrorismo es un invento de algunos autores, de algunas personas. Lo que en Perú hubo es un conflicto social, pues bueno, ya pasó, ya estamos bien, y no es verdad, y no es verdad. Es así como se mueve. Si en Perú estamos viviendo de una realidad, que es el terrorismo, la Comisión Verdad y Reconciliación, a su modo, ha hecho un informe de cuántos muertos y cómo y de todo, hermanos, es decir, cambias el lenguaje, cambias la realidad.
Manipulas el lenguaje como en la ideología de género, ¿no? Y luego vas cambiando la realidad. En esta manipulación del lenguaje existe primeramente, es decir, la ideología de género se mueve en una sexualidad poliforme, es decir, una forma variada, ¿no? Una de las ideólogas de la ideología de género, Simone de Beauvoir, esposa de Jean-Paul Sartre, que es un existencialista ateo, decía, y esta frase en 1949, si no me equivoco, escribió ese libro, y en ese año, antes del mayo 68, y estas frases van a preparar la revolución sexual, decía ella, no se nace mujer, llega una a serlo, ¿no? Es poliforme, es variada, abierta a todo, abierta a una construcción personal que se puede hacer. Otra terminología, otro lenguaje que utilizan es una preferencia u orientación sexual, ¿no? Entonces, en el tema de la ideología de género, esto es lo más importante, la orientación sexual de cada uno. Entonces, para ellos van a poner por encima de la naturaleza, por encima del sexo. Entonces, lo que prima según ellos, en una persona, en un joven, en un niño o niña, es la orientación sexual que ellos tengan. ¿Ah? No necesariamente dirán, y lo explicaba, ¿se acuerdan de nuestro cardenal anterior, Monseñor Vargas, Óscar Alzamora Reboredo? Él tiene un escrito en este libro, Léxico de la Santa Sede, tiene un escrito titulado Ideologías de Género, sus peligros y alcance. Es decir, ya Alzamora, nuestro cardenal Alzamora, pues escribía un artículo bastante extenso sobre los peligros y los alcances que puede tener la ideología de género. Y él dice que hay una negación por parte de la ideología del género y un rechazo sobre todo ¿a qué? Al matrimonio monógamo, ¿no? Que es el primer antagonismo entre el hombre y la mujer, ¿no? Entonces, no puede privar, dirán ellos, no puede existir solo dos sexos, sino que tiene que existir más. Entonces, el tema de si uno niega ese tema de preferencia o la orientación sexual, o si dices algo en contra de la ideología de género, otro lenguaje manipulado es la homofobia. La homofobia. Entonces, siempre, cuando ya no tienen cómo defender la ideología de género, a aquel que le refuta, le dirán que eres un homófobo. En algunos países es delito, ¿no? Hablar de la ideología de género, de la homosexualidad, ¿no? En otro país que está prohibido, pues por dar esta charla mañana vendrían a detenerme, llevarme a la cárcel, ¿no? Porque sería calificado como por un delito de homofobia. Sin embargo, si analizamos el tema de homofobia, fobia es el miedo a una realidad, pero homo, tanto en griego como en latín, significa hombre. ¿Ah? Significa hombre, pero ellos han utilizado, sería fobia al hombre, ¿no? Al hombre. Entonces, en sí, un término que
que en su etimología no significa eso, actualmente tiene un sentido de un rechazo a la persona homosexual. Entonces, es ciertamente, ¿no? Cuando se da ese rechazo, un desprecio a una persona que es homosexual, naturalmente no es cristiano para nada, ¿no? A las personas homosexuales se les acoge, esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, también lo han dicho los papas, a la persona homosexual, ¿no? Que tiene esta orientación, se le acoge, se le ayuda a vivir su fe, ¿no? ¿Y cómo se le ayuda a vivir su fe? Pues viviendo la castidad. Si a un soltero se le pide que viva la castidad, a un casado se le pide que viva la castidad fielmente su matrimonio, porque debería tener todos los derechos una persona, ¿no? Homosexual. Entonces, se acoge, se le ayuda, como todo cristiano, estamos llamados a vivir el evangelio. Eso no quiere decir que seamos homofóbicos para nada, ¿no? Ni tampoco que estemos de acuerdo con los actos. Una cosa importante en la iglesia es que se distingue el pecador del pecado. El pecador es una persona llamada a convertirse, cualquier pecado que sea, pero el pecado se rechaza. El pecado, uno con el pecado no se confabula, sino se rechaza el pecado, pero Dios rechaza el pecado, pero ama al pecado. Y por el pecado ha muerto en la vida, ¿para qué? Para que creyendo en Él tenga una vida nueva. Entonces todos, absolutamente todas las personas estamos llamados a tener esta vida nueva, a tener esta vida eterna. Otro cambio que se utiliza en lenguaje manipulado es lo natural. Y ellos van a afirmar que no hay nada natural, ¿no? Por tanto, no hay nada natural, ni ser mujer ni ser hombre, ni lo que corresponde a ser hombre ni lo que corresponde a ser mujer, sino que solamente existe un rol. El rol es un lenguaje tomado del mundo teatral. En el teatro, ¿no? El actor, ¿no? En el teatro griego, el actor pues se ponía una máscara, ¿no? Y según esa máscara realizaba un libreto. Y en las películas, novelas, en todo, pues los actores realizan un libreto que anteriormente está hecho. Entonces, según ese libreto, tienen que realizar además un personaje. Entonces, ellos, por ejemplo, dicen que la maternidad solamente es un rol que la sociedad ha impuesto a la mujer. Y el tema de género ya lo conocemos, ¿no? Muy bien, dicho todo esto, expliquemos qué pretende la ideología de género, ¿no? Ya nos está ganando el tiempo. ¿Qué pretende la ideología de género? Propone la ideología de género la búsqueda de la liberación total del ser humano de todos los órdenes. Esa búsqueda de una liberación total. O sea, no es solamente el feminismo anterior a la revolución sexual, buscaba la equidad de derechos entre el varón y la mujer con el acceso al voto. Aquí va más allá, a una liberación total a través de la deconstrucción del lenguaje que ya hemos dicho, deconstrucción de la sexualidad, ¿no? Deconstrucción de la sexualidad, porque la sexualidad se puede afirmar, se puede construir cada uno, porque el sexo biológico no influye esencialmente, dirán ellos. Hay una deconstrucción de las relaciones familiares, ¿no? Esa revolución, ¿no? Una deconstrucción de la reproducción, una deconstrucción de la educación, de la religión, de la cultura. Es una liberación total, es una liberación beligerante, ¿no? Que se opone contra todo
valor que se tenía como valor en la sociedad. Cuando el ser humano, dicen, se libere de todo esto, de la sexualidad, de las relaciones familiares, de la reproducción, de la educación, de la religión, de la cultura, imagínate, ¿no? De todo eso, cuando se libere de todo eso, ¿no? El hombre se va a crear a sí mismo y será su propia referencia. No habrá una medida, un modelo fuera de sí. Esta es una antropología del posthumanismo, ¿no? Una antropología del posthumanismo. Entonces, ve cómo esta rebelión es contra el hombre mismo. Benedicto XVI, en ese documento Caritas in Veritate, en su encíclica, decía en el número 34 que en la ideología de género, el hombre no se concibe a sí mismo como don, es decir, como algo dado, ¿no? Como un don, como algo dado, sino que tiene un ser, una naturaleza propia, una naturaleza humana, objetiva, a la cual pertenece y que tiene algo común con todos los demás, dice el Papa, sino como un ser, ¿no? Como un ser que se crea y se forma a sí mismo. Ya no es decía el Papa, ya no es una rebelión contra Dios, sino es una rebelión del hombre contra sí mismo, contra sí mismo, ya no contra Dios, sino contra sí mismo, ¿no? Por tanto, es una nueva versión del seréis como dioses de la tentación del Génesis, ¿no? Seréis como dioses, le dice el demonio a Adán y Eva. Y con esta ideología de género, con esta versión nueva del seréis como dioses, lo que pretende es que el hombre se pueda crear a sí mismo, se pueda dar un ser a sí mismo. Y esto es imposible, ¿no? Porque el hombre tiene una naturaleza propia, pertenece a una naturaleza, que es la naturaleza humana, ¿no? Por tanto, avanzando, la ideología de género es un sistema cerrado. Es muy difícil poder dialogar con ellos, ¿no? Poder dialogar. Es muy difícil poder argumentar. ¿Por qué? No porque uno no sepa, sino porque primero que no van a aceptar a dialogar. ¿Por qué? Porque la ideología de género trabaja por medio de una imposición. Con el marxismo no es que tú dialogabas, ¿no? O tenías que marchar en fila según su ideología o eras contrario a ellos. Así es la cosa. En la ideología de género lo que quiere hacer es una imposición de un lenguaje único, ¿no? De un lenguaje único. ¿Y qué lenguaje? ¿Qué lenguaje? ¿El lenguaje de quién? Solo de ellos, porque tu lenguaje no lo van a aceptar. Entonces, por eso se llama de una colonización, una imposición de una ideología con un lenguaje único, porque si no piensas como ellos, entonces eres homófobo. Eso es lo más fácil de resolver. Eres un homófobo, eres un religioso, eres un clerical y todo lo demás, ¿no? Eres un anticuado, ¿no? En Arequipa pasó algo extraño en un jardín, ¿no? Hace 2 años, ¿no? Una mamá contaba, cuando toda esta ideología de género estaba en auge y estaba en propaganda, en un jardín de niños, ¿no? Bastante, un poco de nivel elevado, la profesora les dijo a los niños, a ver, mañana los niños vienen vestidos de niña y las niñas vienen vestidos de niño y con juguete de niño y todo lo demás. Y un niño le dice a su mamá, ¿no? La Miss nos ha dicho que vaya vestido de niña. ¿Ah? Y su mamá le dice, pero hijo, tú eres un niño.
sí, mamá, yo soy un niño, una señora católica, ¿no? Y le dice, no, y se va al día siguiente al colegio para preguntar por si el niño se había equivocado. Y la otra profesora le dice que sí, que tiene que ser así y todo lo demás. Y ella se calienta con la profesora, se va a la directora y la directora lo vuelve a afirmar y le dice que sí, que en el jardín le están enseñando el último grito de la moda. Y le dijo, señora, ¿usted es moderna? Sí. ¿Usted tiene microondas en su casa? Sí. Entonces, ve, usted utiliza la modernidad. También nosotros en el jardín estamos enseñando la modernidad. Es así como se quiere imponer. ¿Ve? Es un lenguaje que en el fondo que te quieren callar para poder imponerte uno. Además, la educación es de los hijos, es de los papás, ¿no? Ni el Estado, el colegio y el Estado es subsidiario. Bien, entonces, es un sistema cerrado, es muy difícil poder dialogar. La teoría queer no sostiene que la base del género es la voluntad individual del sujeto. Es decir, ¿a qué se reduce? Se reduce a esa orientación subjetiva, sexual, una voluntad individual. Es decir, todo es un subjetivismo. Es el individuo el que elige, es el individuo el que va marcando, ¿no? Y proponen una absolutización de la voluntad individual. Entonces, si mi voluntad es absoluta, entonces nada ni nadie me puede decir algo que mi voluntad no quiera, porque por mi voluntad yo quiero y amo. Entonces, si es absoluta mi voluntad, sin embargo, ¿ve? Como ellos no lo van a aceptar del todo, ni lo van a practicar. O sea, esa absolutización de la voluntad funciona para ellos, para imponer una cosa, pero no. ¿Ah? Es decir, ellos no te dan un derecho a pensar distinto a ellos. Yo tengo derecho a pensar distinto a ellos. ¿Ah? Tú tienes derecho a pensar distinto al maestro, a la maestra de tu colegio y que no le impongan a un niño, a una niña, además que es gravísimo, imponer a un niño, a una niña, una conducta, una práctica, una enseñanza que es ajeno a tu vida, ajeno a tu modo de pensar, es gravísimo, es destruir un niño. ¿Ah? Los psicólogos dicen que a un niño, ¿no? Si de niño lo pegas, el otro, lo vas creando traumas, imagínate, imagínate esas cosas las traumas que les van creando, ¿no? Entonces, esa voluntad absoluta del individuo, entonces, ya no solo niega la naturaleza humana recibida, la sociedad, la cultura, sino que es capaz de transgredir todo. Es capaz de transgredir todo, va más allá de todo lo que está establecido. Por tanto, cada individuo, y esto es lo más grave, ¿no? Cada individuo, y por eso en esta, ¿se acuerdan? El ministro ha dado un decreto, no sé qué, en el cual se decía que a las mujeres embarazadas y que contraían el COVID se vea y que se decida la interrupción del embarazo, entre comillas, es decir, se le haga abortar, y aún más en esta pandemia y todo lo demás, ¿no? Decían que las personas y las menores de edad también podían ir a la posta a recoger la píldora del día siguiente, incluso sin el consentimiento y sin que sepan los papás. ¿Ve hasta dónde va? Entonces, ¿qué es lo que dice? Es cada individuo, cada individuo. El papá, la mamá no tiene que decir sí, no, está bien o está mal, sino sin que sepa el papá, es el individuo, o sea, la chica que elige tomarse su pastilla de anticonceptiva del día siguiente, abortiva además, ¿no? Entonces, el B es el individuo que puede construir su sexualidad, puede hacer o deshacer libremente su identidad de género, su identidad de género. Por tanto,
el género queda convertido en una creación activa y una autodeterminación individual, que sigue la lógica del actúo, luego soy. Descartes decía cogito ergo sum, ¿no? Pienso, luego existo, ¿no? Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Ahora es lo contrario, ¿no? Actúo, ¿no? Ni pienso nada, actúo, luego existo. ¿Existo en qué? Existo en esa opción que he elegido. Existo en esa construcción que he hecho de mi personalidad, de mi sexualidad. Y entonces eso lo tengo que imponer, no solo que me acepten, sería bueno que solo digan que solo me acepten como soy. No, no se trata de eso con la ideología de género. Con la ideología de género, ese enfoque de género, que es uno de los 7, 8 pilares del Ministerio de Educación, el enfoque de género, esos 7, 8 pilares son enfoques transversales, es decir, que tienen que estar en todo. ¿verdad? Uno se puede reír, pero el enfoque de género aplicado a la educación física. Uno, y el otro, una vez aparecía en un Twitter del Ministerio de Transportes y decía, ¿no? Hemos hecho una capacitación con el enfoque de género a los transportistas. ¿Qué tiene que ver los transportistas con el enfoque de género? Pero es así, porque es algo transversal. ¿Y cuánto cuesta? Eso cuesta la ideología de género para sacar leyes a su favor, pues mueve muchísimo, muchísimo dinero. ¿Cómo lo sabes? Pues entras a Google, vas buscando en Google y Google te lo dice todo. Después de Dios, Google lo sabe todo, ¿no? Por eso, queridos hermanos, este tema de la ideología de género, además que estudiarlo, leerlo, repasarlo, saber cómo nació, saber qué intenta, saber qué pretende, cómo juega con este cambio de lenguaje y todo lo demás, aún más. Ahora me estoy acordando de un cambio de lenguaje, porque en redes sociales aparece un video de una chica guapa, hablando en inglés con su micrito, todo bien, bien, en un salón medio oscuro, con luces, así medio romántico, y la chica cuenta la historia de un chico que conoció en un hospital, ¿no? Y este chico es un pedófilo, es un pedófilo. En ese video ella cuenta, ¿no? Este chico, pero él dice, y ella empieza a decir, ¿no? Este chico sufre porque lo rechaza la sociedad, porque es algo natural con el cual él ha nacido, es una orientación sexual, así como a algunas les gustan las mujeres a los varones, a las mujeres les gustan los varones, algunas tienen otra orientación homosexual. A este joven tiene una orientación pedófila, y entonces él no se lo buscó, pobrecito sufre y sufre mucho, y entonces comienza a contar la historia. Entonces la historia es esa, ¿no? Es así como se ha introducido todo, la homosexualidad y todo lo demás, ¿no? Y ser legalizado. Y así, poco a poco, ¿no? Fue entrando, iba a entrar, ¿no? La legalización de la pedofilia, con algunas restricciones, naturalmente dirán que sí se ha restringido y todo lo demás, y de hecho, no sé, en algunos países existe la pedofilia, no es penado con ciertas condiciones, ¿no? Con ciertas condiciones como, por ejemplo, que el niño acepte tener relaciones con esta persona, varón o mujer, y que el cuerpo físico del niño o de la niña, pues sea capaz de poder aceptar esa relación. Entonces, es así, esas cosas se van dando y hermanos, es apasionante este mundo, pero todavía nos falta, ¿no? Por eso hemos dicho, ahora hemos enunciado algunas cosas, nos faltan algunas cosas interesantes, como los orígenes, las raíces de la ideología de género, ¿no? El tema de la deconstrucción y la reconstrucción,
Por ejemplo, ¿en qué? Ya no solo en el tema de ser hombre, de ser mujer, sino esta deconstrucción y la reconstrucción se da en la masculinidad y la feminidad. Una deconstrucción y la reconstrucción de la maternidad, del rechazo de la institución familiar, ¿no? Una deconstrucción de la religión. Todas estas cosas que la ideología de género propone, todavía nos falta, y la respuesta de la iglesia, que es muy importante, la respuesta de la iglesia, como la iglesia, nosotros como católicos, también guiándonos con lo que la Santa Madre Iglesia enseña, ha enseñado, también nosotros podemos hablar, dialogar con esta ideología de género y sobre todo estar atentos a los engaños, ¿no?, de esta ideología. Los que tienen hijos, los que tienen nietos, pues estar atentos, porque pueden meterse estas cosas en los niños y poder tanto daño que puede hacer. Así, queridos hermanos, de este modo estamos terminando esta conferencia sobre la primera parte de la ideología de género. El día lunes, como les he anunciado, vamos a continuar hablando, ¿no? Y les iré dando también las fechas que les voy dando, sobre todo lo que dicen los papas, la Santa Sede, los documentos, como Caritas in Veritate. Esos documentos están en la página web del Vaticano. En Google pones Caritas in Veritate, aparece y te manda directo el número 34. Sería bueno poder leerlo también, ¿no? Como sabemos, el Papa Benedicto es un papa, uno de los grandes teólogos, filósofo, uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo, ¿no? Y entonces, nada más, ¿no? Y recomendarles tanto, hay mucha bibliografía, ¿no? Yo particularmente, hay un libro titulado Ideología de Género, Pretensiones y Desafíos, 25 preguntas, Eugenio Alburquerque, ¿no? De Laje ya les he dicho, ¿no? El libro negro de la nueva izquierda, o libros como de Ediciones EUNSA, ¿no? Somos felices naturalmente, cuestiones de sexualidad y familia, o del Cardenal Alzamora, y así podemos ir mencionando otros libros que realmente son muchos, ¿no?, que en este tiempo se han publicado. Por ejemplo, este libro, en edición Salterre, la cuestión del gender, ¿no? Claves para una antropología sexual. Otro libro de una señora, María Isabel Llanes, Del sexo al género, la nueva revolución sexual, ¿no? También estupendo este libro. Otro libro, igual también, Alteridad sexual, razones frente a la ideología de género, María Calvo Charro. También otro libro, esta es una doctora en medicina, ¿no? Y otro más histórico, un poco más denso, más extenso, La revolución sexual global, de un alemán, Kubi. Él lo titula La destrucción de la libertad en nombre de la libertad, ¿no? Gabriele Kubi, ¿no? La revolución sexual global. El título ya mismo indica lo que hemos hablado. La destrucción de la libertad, ¿no? Cómo la revolución sexual va a tomar dos valores, dos expresiones, amor y libertad, amor libre. Sin embargo, la libertad que ellos propagan destruye, la misma libertad destruye al mismo hombre. Que el Señor les bendiga a todos. Entonces, vamos a quedar aquí en esta noche. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por su asistencia. Esta noche hemos batido récords, somos 87
participantes. Que el Señor los bendiga a todos.